Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado hoy en la oposición unida, el Frente Renovador, el bloque justicialista, el kirchnerismo, con gran parte del Frente para la Victoria, hoy planteó impulsar un proyecto de ley para prohibir los despidos por 2 años. Bueno, eso generó el rechazo del gobierno, que se opone a esa idea, pero manifiesta de alguna manera que no solamente el kirchnerismo, sino que parte de la oposición le está reclamando al gobierno resultados desde el punto de vista económico, y si no, dicen, bueno, vamos a frenar los despidos por 2 años. Bueno, está Daniel Arroyo, hombre del Frente Renovador, que apoya esa iniciativa de la oposición. Sin dudas, es evidente que ha habido pérdida de empleo, cerca de 140.000 empleos se han perdido, si uno computa bien, no solo el empleo que se perdió en el sector público ni en el sector privado, sino también los eufemismos, que es la posibilidad de que una persona se retire y le paguen con el retiro. Es evidente que se ha parado la construcción y hay pérdida de changas, y este esquema nos lleva a pobreza cero y complica las cosas. El detener los despidos, el generar algún tipo de políticas sociales, algo ha hecho el gobierno anunciando el sábado, empezaría a cambiar la tendencia. Lo que es objetivo es que se está desacomodando el mundo laboral y se ha ido al demonio todo el sistema de precios. Bueno, Mario Barletta de Cambiemos, ¿no? La Unión Cívica Radical de Cambiemos, Cambiemos se opuso a esto. Sí, primero se habla de... yo escuchaba a Medina a últimos momentos de la reunión que hubo hoy en el Senado. Se habla de 180 días y la posibilidad de la doble indemnización. Yo lo que digo es que no generemos, quizás, si no lo trabajamos, lo dialogamos y lo consensuamos debidamente, quizás un daño mayor, porque un pequeño empresario, si no tiene la alternativa de pronto de reducir su plantel, quizás le causemos el daño de que se cae la empresa y se funde y ahí quedan todos afuera, no solamente este tema. Yo creo que hay una instalación de que el gobierno de Cambiemos no tiene corazón o no se ha ocupado de los que menos tienen, y esto no es así. Esto en absoluto es así. Y la cifra que el gobierno en el año va a invertir en los que menos tienen está arriba de los $170.000. 170.000 millones de pesos, perdón, en la otorgación de las asignaciones para monotributistas, 514.000 beneficiarios, otorgar asignaciones para trabajadores temporarios, 200.000 beneficiarios. Esto es importante, porque vos estabas 2 meses y después te sacaban... Si ustedes dicen, hay medidas de compensación social al ajuste, a la inflación y demás. Del tema del empleo, hay una convocatoria al salario mínimo vital y móvil para discutir el salario mínimo vital, pero para discutir el seguro de desempleo. ¿Sabes cuánto hace que el seguro de desempleo no se mueve? 10 años. Sí, y nadie se acordó de los desempleados. Ahora, parece que la oposición está cerrando filas, no sé, Arroyo, Piñanelli, digamos, reclamando que la economía en algún momento dé algún signo de vitalidad, algún tipo de reacción. Sí, yo creo que hay un desfase en este plano. Está claro que ha habido medidas para el mercado. Sí. Se salió del cepo cambiario, se salió del default, se quitaron retenciones, se cambiaron las relaciones internacionales y ha habido anuncios para el tema social. Hay un desfase entre lo que ha sucedido y lo que hasta ahora es anuncio. Es bueno extender la asignación universal por hijo a los monotributistas, es una buena medida. Subir el seguro de desempleo es una buena medida. Pero hasta acá no sucedió eso y sí sucedió lo otro, la pérdida de empleo y el aumento de la inflación. Si se empieza a compensar... En febrero se incorporó 1 millón de niños a la asignación universal por hijo. ¿Por qué sí que no se hizo? No, lo que hicieron fue incorporar... Pero el otorgamiento de los 500 pesos ya se hizo, el otorgamiento de los 400 pesos hasta ahora lo que hicieron básicamente fue... Los 800 pesos para la compra de útiles ya se hizo. No, hasta ahora lo que hicieron no fue... son solo anuncios. Digo, a ver, para decir, a fin de año hicieron los 400 pesos compensatorios, hicieron no la asignación universal, sino la asignación familiar, elevaron a gente que estaba afuera, claramente, a un conjunto de niños, pero estamos hablando de un proceso de ajuste muy fuerte. Es objetivo que hay un desfase entre lo que pasó con la economía y la compensación no voy social. A ser tan necio de no reconocer que los argentinos, después de la fiesta en la que vivimos, de los 70.000 millones de pesos el dólar a futuro, es el 50% de la deuda que Alfonso Pratgay, a quien felicito por su trabajo realizado, es el 50% de lo que tenemos que pedir deuda para pagar a los fondos buitres. Y digamos, y no es lo único, vos sabés bien lo del déficit fiscal. No podíamos salir de la situación en la que estábamos sin pagar el costo de la fiesta
como sucedió con el 1 a 1, como sucedió en otras oportunidades en nuestro país. Esto está claro, no lo vamos a negar. No vamos a negar que hay problemas con la inflación. Es más, es bueno que ahora quienes decían que no había inflación hayan entendido que hay inflación. A ver, ¿es el talón de Aquiles de Macri la inflación, Aldo? Sí. O ahora la preocupación no es solo de la inflación, sino, algunos dicen, no, mira, la preocupación cuando pase ahora el cimbronazo del tarifazo abril-mayo, la preocupación es la recesión. Mira, digamos, porque si la recesión se profundiza, la inflación se va a frenar, pero el tema es la recesión. Dos cosas. Uno, con esta pregunta y lo anterior. Cuando en la oposición estamos trabajando con la suspensión de los despidos, es aquellos que son sin causa, y también tenemos en cuenta que los salarios han quedado muy retrasados en relación a los precios, ¿no? Un desfasaje para que el empresariado no se aproveche de la gente. Con respecto a los ¿Vos estás de acuerdo con eso? Es como una medida que se tomó solo en el 2002, en la crisis del 2001-2002. Que ayudó a pararle el desempleo. Sí, señor, así es. ¿Pero vos crees que estamos en una situación tan crítica como entonces? No, no es igual. No es igual, pero sí hay un serio problema de empleo con amenazas y la gente está muy preocupada. Insisto, aquellos que son sin causa. El tema de los desequilibrios, los problemas macroeconómicos, yo creo que hay tres consecuencias muy importantes hoy en la economía argentina. Primero, la alta inflación. Argentina venía mal, hace 8 años que Argentina pelea los 3 primeros puestos en la tabla de posición de la inflación más alta del mundo. Se nos cortó Venezuela al 240, tiene un equipazo, no lo alcanzamos. Eso está claro. Pero el segundo puesto está muy peleado entre Argentina, Sudán y Ucrania. Sudán y Ucrania están en guerra civil. Nosotros tenemos una inflación que en los últimos años el promedio fue arriba del 25% anual, con un pico del 2014 del 38%, y vamos a tener este año ya en el primer cuatrimestre, contabilizado el mes de abril, con una inflación acumulada de arriba del 20%. Entonces, es innegable que el objetivo que planteó el gobierno del lado de Macri, el 20% anual de inflación en el 2016 o el 25% de Alfonso, no se va a alcanzar. Ya está totalmente rebasado. Entonces, el promedio de las consultoras habla de 35% de inflación para este año. Y yo soy un poquitito más, yo tenía 35 y ahora estoy retocando por la alta inflación de abril y mayo que vamos a tener con el tema. Es cierto que el tema de las tarifas tiene una gran incidencia, pero la inflación núcleo sin tarifa está en el 3% mensual. ¿Cómo la van a hacer para bajar? Hasta ahora es verbal. Vamos en el segundo semestre a bajar. Ojalá lo consigan. Mi deseo es que lo hagan. Pero hay un abismo que yo tengo entre las ganas que tengo que le vaya bien al gobierno y la realidad objetiva de la economía argentina. Ahora, el segundo tema es el empleo. Acá recién se habló. La economía argentina hace 4 años que el sector privado no crea empleo. Solo el sector público. Así no fue con el déficit fiscal. Y el tercer tema es el nivel de actividad económica. El nivel de ¿Hay despidos masivos o hay despidos como hubo en el 2014, digamos? No, cuando también hubo despidos, porque casualmente importantes, tuve una reunión con gente pero no hubo doble indemnización. No, donde hay despidos casi masivos en la industria de la construcción ligado a la obra pública. A la obra pública está parada. Eso está paralizado y los proveedores de esa obra pública. Y después hay casos puntuales. Todavía no se vive un estado de despidos masivos, pero si no hay una reacción de la economía que no se vislumbra en el corto plazo, va a estar ese problema. Mira, como síntesis, Maximiliano, esto del empleo y demás, yo creo que es muy importante que el gobierno escuche, que nos sentemos en una mesa, como pasó con la ley de los holdouts, que salió la mejor ley posible en un tema que era muy horrible, porque tuvimos que pagar mucho dinero por el tema de los holdouts, por impericia anterior, pero el país es uno solo. Yo creo que el gobierno tiene que aceptar que no está en mayoría en el Congreso de la Nación y que se puede discutir este tema. Lo mejor es que el gobierno esté adentro de la discusión, no afuera. Ahora vamos a hablar con Rosendo Fraga un poquito la situación de Macri desde el punto de vista político, ¿no? Porque hay encuestas que muestran que hay una coincidencia generalizada, la mayoría dice estamos mal, pero sigue habiendo expectativa de que en los próximos 6 meses se va a estar mejor. No sé si es un optimismo de la gente. La gente entiende que no se podía salir de esta que dice Arroyo que quieren acompañar. La sociedad quiere acompañar al gobierno y quiere que le vaya bien. Y hay expectativas favorables. Lo que yo entiendo es que el gobierno agarró a un enfermo con 39 grados, muy complicado, una fiebre alta, muy complicado, pero le subió la temperatura. Armó un ajuste fuerte, arrancó con 30% de pobreza
y con una situación muy crítica, y a eso le subió el problema, y por eso hay que vos no pensar lo podés bajar, salvo que sigas dándole a la maquinita y generando mayores problemas. Digo, entonces, un tema que se tocó recién, es que a mí no me gusta que Marlita, se hable de tarifazos sin decir... Es que le dieron a la maquinita, emitieron. Por supuesto que si tenés déficit tenés que emitir, si no, no podés pagar ni siquiera los planes sociales que tenés en marcha. Pero se habla de tarifazos. Yo acá dos cosas quiero decir. Tarifazo en capital y Gran En Buenos energía, Aires, un millón... Bueno, sí. Eso es lo que ustedes... discúlpenme, acá habla un provinciano. Es increíble que no lo entiendan. Que paguen 6 pesos. ¿A eso le llaman tarifazo? Que paguen 6 pesos por 40, 45 kilómetros. ¿Sabés en Santa Fe, ir de San Carlos a Santa Fe, que es la misma distancia, cuánto se paga? 45 pesos. Acá 6 pesos. Y encima hablan de tarifazo. ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar para financiarles a ustedes el transporte? ¿Cuál es la explicación? Eso está claro que está desfasado. Lo que está claro es que el aumento de tarifas, con tarifa social, todo, fue aumentándole los costos a las personas. Las personas hoy les cuesta más comer, les cuesta más transportarse. Entonces caemos en el populismo del gobierno anterior. No aumentemos la tarifa, subsidiemos, sobre todo donde están los votos. Subsidiemos donde están los votos. Pero lo que se está haciendo no es lo único que se puede hacer, objetivamente. Hay que encarar una política. Hay que encarar una política de cuidado del empleo de verdad. Sí, estamos de acuerdo. Si las inversiones son para soja, minería, sector financiero, va a crecer el Producto Bruto Interno. Alguien le va a dar un premio al que lo haga, pero la gente trabaja en la construcción, en el textil, en el turismo. Macri sigue con la expectativa de las cosas van a mejorar, la inflación va a bajar drásticamente, lo volvió a decir hoy en la reunión de gabinete ampliado con María Eugenia Vidal. Me he comprometido, que es empezar a salir de este flagelo que ha tenido la Argentina por una década entera, que es la inflación, el impuesto más perverso, porque es el que primero pagan los pobres. Es una estafa que le hace el que gobierna mal a toda su gente, a la gente que le creyó. Le da y se lo saca de otra manera, pero lo estamos encarando y en el segundo semestre se van a empezar a ver los resultados claros de eso. Ahora vamos a hablar de la persona que incorporó Macri, el experto en felicidad, que hoy estuvo en el gabinete de Macri, pero Macri está con la onda zen, digamos. Miren que... ¿Experto en felicidad? Es un experto en felicidad, pero bueno, ahora lo vamos a contar. Pero hay una posición que, sobre todo en el peronismo y demás, se está uniendo y le está empezando a reclamar otras cosas, más allá del regreso de Cristina y demás. No, a ver, sí. Habiéndolo escuchado a Aldo y a Daniel, queda claro que hay una evidente predisposición de la oposición a apuntalar, a acompañar, partiendo de la base de la comprensión de lo heredado. Ahora, también es correcto lo que ellos plantean en términos, y este es el rol de la oposición, de decir, bueno, hasta acá acompañamos y está bien, pero faltan estas cosas. De manera que este clima que se ha creado, que nada tiene que ver con el clima del kirchnerismo, para mí es sumamente importante y habla de la madurez de la dirigencia política. Y quiero agregar un dato más, también de la madurez de la dirigencia sindical, Maxi, porque realmente el panorama que estamos viviendo y que ellos han descrito ha encontrado en quienes se encuadran a la estructura de los trabajadores una comprensión muy grande. Fíjate vos el hecho, por ejemplo, de haber planteado la posibilidad de dobles paritarias, es decir, paritarias por partes. Porque si vos das un incremento del 30 ahora, no es lo mismo que des uno del 15 ahora y lo compenses con la inflación que va a haber en el segundo semestre, por ejemplo, si es que se cumplen las pautas que se ha planteado. De manera, yo quiero reivindicar esto. Y una última cosa. La posibilidad de la doble indemnización o el evitar despidos es una medida que si se va a tomar, por favor, a los legisladores les digo, tómenla rápido. Porque ¿sabés qué pasa con estos casos? Porque mientras se discute se congelan... Se genera el despido. Porque el empresario se protege de lo que le va a pasar. No, pero se congela nueva incorporación y se apura lo de Yo simplemente haría esta recomendación. Está bien, lo que plantea Toma es cierto. No, eso es absolutamente así. Bueno, también se sabe que Macri la vetaría, digamos, pagaría un costo político Macri, pero Macri ha expresado que va a vetar la ley si avanza, ¿no? El tema de anticiparse a los empresarios se evita así. Hoy lo dijo Triaca, tomando el plantel al 28 de febrero o 31 de marzo.
Pero bueno. Quiero discutir otro tema también. Aldo Piñarelli dijo que el dólar futuro había sido la estafa más grande de la historia argentina. Y se están tirando con el dólar futuro, ¿no? Porque hay una causa que lleva el juez Bonadío, que tiene a Cristina imputada, que declaró justamente indagatoria la semana pasada. Además tiene a Kicillof, tiene a todo el directorio anterior del Banco Central, a Vanoli. Dicen que Bonadío está al canto de tal vez procesarla a Cristina por esa causa. Igual tiene que responder a la recusación primero. A la recusación, porque Cristina quiere recusarlo a Bonadío. Bueno, Cristina contraataca con una denuncia por la cual hoy el fiscal Jorge Dilelo, ahí lo estamos viendo a Dilelo, un hombre que viene del peronismo con larga trayectoria, hoy imputa, dice, bueno, hay elementos para investigar a Bonadío y a Sturzenegger. Porque, ¿qué dice Cristina? Bueno, en realidad la maniobra del dólar futuro, que ha sido una estafa, todos coincidimos que ha sido una gran irresponsabilidad del gobierno anterior, bueno, termina de perfeccionarse cuando devalúa Macri. Sí, a ver, en primer lugar, sí. Cuando yo hablo de la estafa, es una transferencia que va a terminar siendo de casi, para hacerlo en moneda fuerte, 7.000 millones de dólares. Lo dijo muy bien acá el amigo Barletta, la mitad de lo que tuvimos que endeudarnos para solucionar el problema. La mitad. Y no hagamos más números. Entonces, es evidente que ahí hubo una estafa hacia el Estado y el pueblo argentino. Estos saben cómo se pagó emitiendo moneda. Claro. Lo más ridículo de esto, que esa plata que emitió el Central después presionó sobre el tipo de cambio y fugaron los 7.000 millones de dólares, se fueron del país. Porque estos tipos que compraban el dólar futuro se querían ir con los dólares. A mí me parece un horror lo que se hizo y es una consecuencia muy importante. Algo, nosotros mostramos, digamos, cómo era el tema del dólar futuro, gracias por venir, Rosendo, que era el Banco Central, vendía a 13 a 6 meses un dólar por ejemplo, a fines de diciembre a 9.80, cuando ya en septiembre, octubre del año pasado estaba vendiendo el dólar turista a 13,60 y el dólar ahorro, la gente que iba a comprar dólar ahorro con recargo, a 12 pesos. Sí. Y el paralelo estaba en 15. Después a fines de marzo a 10,83, a fines de abril a 11 pesos, digamos ahora todavía no pasó fines de abril, van a vencer contratos a 11 pesos. También se vendieron 17.000 millones de dólares baratos, digamos, a 6 meses hay contratos hasta junio. También es cierto que muchas empresas que en aquel entonces no podían acceder a los dólares para importar, porque se los negaban, y que sus proveedores le cerraban las líneas de importación y necesitaban esas importaciones, compraron dólar futuro como una forma de decirle al proveedor, bueno, mirá, yo en marzo voy a conseguir dólares a 10,83, entonces te voy a poder por lo menos pagar las importaciones. Obviamente, si el dólar estaba en 15,70, como finalmente estuvo, el contrato de 10,50 que compraba, o de 10,83 que compraba la empresa, le garantizaba que la diferencia la ponía el Banco Central. Pero digo, lo que estoy diciendo es que el desmanejo del kirchnerismo el año pasado llevó también a muchas empresas a comprar dólar futuro como una forma de protegerse frente a los importadores que le reclamaban los pagos. Si me permitís, porque conozco el número al centavo. Más allá del que especuló también. Lo que vos acabás de decir es un volumen de 5.000 millones de dólares, que es lo habitual que es el dólar futuro en Argentina. Acá tenés 3 problemas. Primero, el único vendedor era el Central, no había otro jugador vendiendo. Segundo, el volumen normal de 5.000 se transformó en un poquito más, son 18.500, el número lo tengo. Se vendieron 18.500 millones, 4 veces más casi de lo normal. Otra cosa, el día que vendían a 10.60, 11.60, había empresas que en la bolsa, a través de los bonos, cobraban a 15. Claro. Y se daban vuelta y vendían ese dólar futuro en Nueva York, en Montevideo. ¿De quién es la responsabilidad? Claramente del Banco Central. ¿Pero de qué Banco Central? ¿Del no, del que hizo la operación, de Vanoli. Después, a ver, vamos. Cristina contraataca diciendo, bueno, el que devaluó fue que la justicia investigue. El actual gobierno. La devaluación era un hecho consumado desde hace 6 meses y todo era realmente un problema que ya estaba definido. Pero no es ese el enfoque. El enfoque es que el artículo 18, inciso A de la Carta Orgánica del Banco Central dice que el Banco Central puede vender a término divisas a precio de mercado. ¿Cuál era el precio de mercado? ¿10,60 o 15? Segundo, tiene que respetar las normas del Banco Central y no puede interferir
el Poder Ejecutivo. El señor Banoli anoche, yo no lo vi, mejor que no lo vi, porque me contaron otras cosas, dijo que él era el responsable. Según la Carta Orgánica del Banco Central, el único responsable es el directorio del Banco Central. Ahora, si hay pruebas, yo no sé, Bonadío, qué pruebas tiene. De que recibía órdenes de Cristina. O de Kicillof. Los va a meter adentro. Para vos no es solamente una irresponsabilidad de la política económica, como todos coinciden, sino que también hay un ilícito ahí. Bueno, me gustaría conocer públicamente quiénes compraron ese dólar futuro. ¿Quiere decir algo, Arroyo? No, yo lo que creo... Por la diferencia de los 12.000 millones de dólares más que vendieron. Más allá de los tecnicismos, lo que es evidente que corrobora algo complicado en la Argentina, que se hace plata con la plata y no produciendo y no trabajando. O sea, termina de consolidar la idea que le va bien al que está en el circuito financiero y no en la producción. Perdón, voy a decir algo respecto a eso. Ayer Sturzenegger mantuvo las tasas de las LEBAC. Seguimos la misma lógica. De las tasas que paga interés el Banco Central a los bancos. Exacto. Que le dan pesos Correcto. al Banco Central y les mete un bono que se llama LEBAC del Banco Central, al 38% anual. ¿Te puedo agregar algo? ¿Qué emprendimiento en la Argentina es rentable cuando tenés una tasa de LEBAC? No, imposible. Que no solamente están suscribiendo los bancos, sino también las empresas, los particulares, el 38% anual. Maxi, discúlpame, voy a usar... No hay rentabilidad en la economía privada que te pueda competir. Voy a usar mi tema de que conozco mucho este mercado. Sí. El tema que vos acabas de decir es, las LEBAC, el central paga el 38 anual, y el que compra dólar futuro ahora con la gestión de Sturzenegger paga el 20 anual de tasa. Quiere decir que armaron un pedal financiero del 18 anual de ganancia en dólares. Eso se termina pagando en algún momento. Hay una bicicleta donde hay muchos operadores que están comprando el LEBAC y dólar a futuro. Y muy lejos de y hace 18% anual en dólares. Y lejos de crear empleo. Vamos a resolver en tan poco tiempo. No, está bien, pero la bicicleta financiera esta hay que cortarla si se quiere arrancar la economía real. También lo que hablábamos de la economía real, hay que cambiar el sistema impositivo, que es muy regresivo y que durante el gobierno popular y nacional y popular no hizo absolutamente nada. Y el sistema impositivo es también, como la inflación, uno de los motivos más crueles en términos de perjudicar a los que menos tienen. Lourdes, ¿querías decir algo? Sí, que en relación a lo que decía el señor, en el requerimiento que hace Dilelo, solicita que se incorporen, digamos, que se requiera, a ver, para que se sepa quiénes fueron las personas que compraron, tanto personas físicas como jurídicas, las que compraron, las que vendieron la moneda. Entonces, hay un punto que yo creo que ahí es un punto para hacer, que el Banco Central de Sturzenegger le pide autorización a Bonadío para pagar los contratos de dólar futuro. Obviamente si no se pagaban era, desde el punto de vista económico también, ¿en qué momento juicio contra el Estado? Perdón, ¿en qué momento? En marzo. Y en diciembre, y Bonadío le autoriza. Ahora, si es una operación ilícita, perdón, ¿sabés por qué le pidió autorización el 31 de marzo? Para cubrirse. Porque era a favor el saldo el 31 de marzo. Porque era a favor del central. Pero cuando fue en contra no pidió autorización. Estoy sin tiempo y está Rosendo Fraga.